Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida de San Jacinto. Es un gusto y un placer que se puedan sintonizar con nosotros. Esperemos que sea de gozo esta predicación. Bienvenidos una vez más. Es un gusto, un placer volver a encontrarnos en este mismo lugar con el propósito de glorificar a nuestro Padre Celestial, de darle honra, gloria y alabanza por todas sus bendiciones, sus maravillas que Él hace en nuestras vidas. Este es un tiempo especial para escuchar su palabra, directamente a Él. Dejar que su palabra hable a lo más profundo de nuestro corazón. Así que le deseamos que en estos momentos su corazón esté dispuesto. Deje fuera toda perturbación, toda carga, toda lucha, toda preocupación. Hágala a un lado. Sabemos que puede haber preocupaciones, puede haber problemas, puede haber aquello, pero póngalos en las manos del Señor y deje que Él se encargue de Él. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y Él os hará descansar. Si venimos a Él con nuestras cargas, con nuestras luchas, Él nos hace descansar. Pero Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces hay que venir a Él con todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras angustias. Y dice su palabra que si alguno está contento, cante alabanzas. ¿Es alguno triste? Haga oración. A Él al que debemos de ir en toda circunstancia, ya sea que todo esté bien, que estemos alegres, que estemos contentos, o que hay alguna preocupación en nuestra vida, hay que ir a Él. En estos momentos vamos a Él en oración pidiendo de su gracia sobre nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más has hecho posible que nos reunamos por este medio. Te pido, Padre, la unción de tu Santo Espíritu sobre todos los que me están escuchando, los que me están viendo, pidiendo, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre ellos, venga sobre su casa y traiga sanidad, traigas prosperidad, traigas alegría a sus vidas, a sus corazones, que si alguna cosa hace falta, tu presencia los supla. Señor, te doy gracias y pongo a cada uno de ellos en tus manos, cada hogar en tus manos, cada necesidad en tus manos, y que después de todo esto tu nombre sea glorificado cuando tú hayas contestado las peticiones de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano, mi hermana, en esta hora nos gozamos de estar una vez más juntos a través de este medio y permitir que su Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, pueda tocar lo más profundo de nuestro ser, que abra nuestro corazón para que su palabra sea una bendición para nuestras vidas, que nuestra fe pueda crecer, nuestra fe pueda fortalecerse por medio de este medio. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que cada una de estas vidas sea bendecida. Quisiera que fuéramos a una escritura que quisiera compartir con usted. Y esta escritura se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Y es una escritura de mucha bendición, donde a través de ellas vamos a ver nuestra fe, que crece en medio de la crisis. Fe en la crisis. Y dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual pertenecía a Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La Escritura nos enseña que cuando Jesús predicaba, dice que en esta ocasión predicaba cerca de un lago llamado Genezaret.
Y la multitud se agolpaba, era mucha la multitud la que le seguía, la que le rodeaba para escucharlo. Y como era mucha gente, como era mucha la gente que se reunía a escucharlo, estando a la orilla de este lago, dice la escritura que él vio 2 barcas y entró en una de ellas, entró en una de estas barcas. Esta barca le pertenecía a Simón, que nosotros conocemos como Pedro. Era de él esta barca. Jesús entró en ella y le rogó a Pedro que navegase un poquito adentro. Y dice la escritura que se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Para mí es una ocasión muy especial para este varón llamado Pedro. Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche, ya que la pesca se hacía de noche. Y como ya era de día, el trabajo seguía para estos pescadores. Ellos lavaban sus redes, Pedro y sus compañeros lavaban sus redes para dar conclusión a este día de trabajo o noche de trabajo, que era una labor muy dura, muy pesada. Cuando Jesús entra, le ruega a Pedro que se aparte un poco de la orilla, y desde allí él enseñaba a la multitud. ¿Cuánto duraba una predicación de Jesús? Bueno, yo le aseguro que duraba mucho más que la mía. La mía termina pronto. Pero la de Jesús era una enseñanza larga, una enseñanza muy valiosa, muy importante. Era un mensaje que no se podía pasar por alto. Bueno, en sí la palabra de Dios no debemos de pasarla por alto. Venga de los labios de quien venga, es palabra de Dios y debemos de honrarla. Pero Jesús entró en esta barca. Después que él predicó este mensaje, cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús tenía un encuentro con Pedro en esta ocasión. Y todos los encuentros que Dios tiene con las personas son encuentros diferentes, pero son encuentros muy importantes. Yo no sé cuál fue el primer encuentro que usted tuvo con Jesús. O posiblemente usted es una de las personas que no ha tenido un encuentro con Jesús. Si usted es esa persona, usted necesita tener un encuentro con Jesús, porque cuando usted tenga este encuentro con Jesús, su vida va a ser diferente, su vida va a ser bendecida, su vida va a ser llena de gozo, su vida va a ser una vida totalmente diferente, que Dios va a morar, Dios va a estar en su vida, en su corazón, y lo va a hacer una persona próspera. Jesús tuvo este encuentro con Pedro. Y el encuentro que él tuvo fue cuando Jesús le pide prestada la barca para predicar. Yo quisiera que pensara en Pedro y pensara en sus compañeros, porque ellos han trabajado toda la noche, un trabajo incansable. Y cuando ellos ya están concluyendo su labor, están lavando sus redes, al terminar de lavarlas, ahora Jesús entra y les pide que boguen mar adentro, que les preste la barca para predicar la palabra. Cuando Jesús terminó de predicar, le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Imagínese lo que ha de haber sentido Pedro, porque Pedro no era una persona que había caminado con Jesús. Pedro es una persona que apenas tiene un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús le dice: echad vuestras redes para pescar. Pedro es un hombre experto, él es un hombre pescador junto con sus compañeros. Cuando Jesús nos pide algo a nosotros, a veces es difícil responder con fe. Cuando Jesús nos dice: cree solamente, a veces nos es difícil creer con fe. Tenemos la reacción de Pedro.
Cuando Jesús le dice, echad vuestras redes para pescar, hay una sorpresa, se sorprende, porque Pedro sabe que el día no era apropiado para pescar. La pesca era de noche. ¿Y cómo convenzo a mis compañeros de que regresemos a la mar y echemos vuestras redes cuando hemos pescado toda la noche? Y no solamente esto, pero toda la noche fue en vano porque no pescaron nada. Entonces, la fe de Pedro se tiene que activar. Él tiene que creer lo que Jesús le dice. Y la forma en que podemos ver si él cree es que él tiene que convencer a sus compañeros que hay que echar las redes una vez más. De alguna forma u otra lo hizo. Por eso nuestra fe tiene que estar activa. Y a veces es la crisis la que nos lleva a fortalecer nuestra fe. A veces son las circunstancias difíciles las que hacen que nuestra fe crezca. No podemos vivir una vida sin crisis. No podemos vivir una vida sin problemas, sin circunstancias, sin situaciones difíciles. Porque entonces nuestra fe no nos llevará lejos y no vamos a poder salir adelante en los obstáculos que esta vida nos trae. Por eso en medio de la crisis, de la necesidad, de la enfermedad, de la escasez, es ahí donde tú tienes que poner tu fe en Dios y echar vuestras redes, echar toda nuestra confianza en lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Cuando nosotros logramos tener fe en los tiempos difíciles, nuestra fe nos va a llevar muy lejos. Nuestra fe nos va a llevar a agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces Pedro convence a sus compañeros, o Simón convence a sus compañeros, de regresar más adentro del mar y echar vuestras redes. Ellos lo hacen. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ve cómo la obediencia a Dios trae bendición sobre nuestra vida. Y no solamente bendición, dice su palabra, bendición hasta que sobreabunde. No le dio unos peces, le dio una gran cantidad de peces que la red apenas podía con los peces, que Pedro tuvo que hacerle señal a sus compañeros que viniesen, porque los peces eran muchos. Hermano, la bendición de Dios no solamente es para ti, pero es derramada sobre tu vida y derramada sobre toda tu casa. Dios quiere bendición sobre toda tu casa. Él quiere bendecir no solamente tu vida, pero quiere bendecir todo lo que te rodea, todo lo que es tuyo, toda tu familia, toda tu casa. Pero hay que creer. Toda la noche habían tratado de pescar y nada habían pescado. Pero en tu palabra voy a echar la red, dijo Pedro. Hizo bien, hizo perfecto, puso la palabra de Jesús por obra y el resultado fue una bendición grande. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, esto es algo muy importante. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Qué nos dicen las Escrituras de Jesús? ¿Sabía que un día Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Es lo que Jesús le preguntó a sus discípulos. Allá afuera, ¿qué dice la gente? ¿Quién dicen que soy? Y la respuesta, unos decían: bueno, pues mucha gente piensa que eres Juan el Bautista. Mucha gente piensa que eres Elías. Otros decían, unos piensan que eres uno de los profetas. Esto es lo que la gente pensaba de Jesús.
¿Sabía que todos tenemos un concepto de Jesús? Todos podemos pensar de Jesús de diferentes formas. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿y qué dicen las gentes? Todos decían diferentes cosas. Pero Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y usted? ¿Quién es Jesús para usted? Porque para mucha gente, Jesús es el niñito Jesús que vino a nacer en un pesebre. Para otros es el que murió en la cruz. Para otros es un Jesús bueno que no manda a nadie en el infierno porque nos ama. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es Dios hecho carne, que vino a este mundo a morir por nosotros. Él es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Dice Revelaciones, Él es el que estuvo muerto y vive y tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del Hades. Él es el todopoderoso. Mi hermano, Él es el todopoderoso, quien merece toda la honra, toda la gloria, el que merece que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida, le sirvamos con todo nuestro corazón, que veamos que Él es santo, que Él es puro y que Él espera que tú y yo sigamos sus pisadas y luchemos por ser santos como Él es santo. Dirás, no se puede. Seguro que sí se puede. Si Él lo mandó que lo hiciéramos, es porque sí se puede. Para tu vida, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Simón Pedro. Cuando Jesús viene y entra a su barca, a la barca de Pedro, Jesús era un maestro. Y Pedro no le dijo que no. Pedro le prestó la barca. ¿Por qué? Porque es un maestro. Es un rabí. Es un maestro judío. Y Pedro le dio el respeto que un maestro judío merecía. Pero es todo. ¿Sabía que la gente tiene muchos conceptos de Jesús? Un Jesús que no demanda nada de nosotros. Un Jesús que nos perdona, nos ama y nos deja hacer lo que querramos. Pero no. La palabra de Dios dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Jesús le dice a los corintios, si viene otro predicando cualquier cosa, los toleras. Si alguien te viene predicando a un Jesús diferente que el que está escrito, lo toleras. No, mi hermano. Jesús es fiel y verdadero. Él es el único. Servirle a Él es todo lo que podemos hacer. Por eso, cuando Pedro echó sus redes y al sacarlas, vio una gran cantidad de peces, lo único que pudo pensar es, toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada. Pero cuando él obedeció a Jesús y las redes se rompían de tantos peces, lo único que pudo él pensar, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Y dice su palabra que cuando él vio todos estos peces, él cayó de rodillas a los pies de Jesús, reconociendo la deidad de Jesús, reconociendo quién es Jesús. Se postró y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Eso es lo que pasa cuando
una persona tiene un encuentro con Jesús, no un encuentro como el mundo piensa que es Jesús, pero un encuentro con el verdadero Jesús que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de un Jesús verdadero que nos habla, que juzga con justicia, un Dios que nos ama, que murió, que dio su vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna. El Cristo verdadero nos compromete con Él, no con el mundo. El que se compromete con el mundo lo ama porque es uno de ellos. Pero el que ama a Jesús, el mundo lo va a aborrecer. Jesucristo dice, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido primero. El mundo aborreció a Jesús porque Él hablaba verdad. El mundo aborreció a Cristo porque Él hablaba en contra del pecado de este mundo. Y cuando nosotros aprendemos a vivir para Cristo, entonces la gente ya no nos mira como antes. La reacción de Pedro fue una reacción cuando él vio el milagro que sucedió. Se postró a los pies de Jesús. Se postró, le rogó, apártate de mí, que soy hombre pecador. Bueno, la presencia de Dios, esto nos enseña que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Si estás pasando por una crisis, si estás pasando por una necesidad, o si estás viviendo un evangelio sencillo y fácil, en esta hora Jesús te habla para que te conviertas en un siervo y un seguidor de Él, que aún en medio de las crisis tú puedas alabar y glorificar su nombre. Él le dijo a Pedro, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Dios transformaría la vida de este hombre y lo convertiría en un pescador de hombres, o sea, una persona que habla a las personas acerca del amor y del poder de Jesucristo. Y entonces por eso en esta hora yo te animo a que en medio de la crisis te postres a los pies de Jesús, que reconozcamos nuestra situación, que somos pecadores y sin Él no podemos hacer nada. Que en medio de la crisis Dios te ayude, te levante, te fortalezca y tu fe sea una fe sólida que te ayuda a caminar en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes dicen las gentes que es el Hijo de Dios? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Espero, mi hermano, mi hermana, que Jesús sea todo para ti y que Él tenga el primer lugar en tu corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me prestas de compartir tu palabra con mis hermanos y amigos que me escuchan. Te ruego en estos momentos, Señor, que vengas al mismo lugar donde ellos están y que tu Espíritu Santo llene toda esa casa, llene su vida con su unción, que transforme su mente, su corazón, y que si aún no ha doblado sus rodillas para recibirte en sus vidas, que en este momento, Padre, lo hagan. Te pido que cualquier necesidad que haya en su vida, la suplas. Y aquellos que están enfermos, te pido en el nombre de Jesucristo que pongas tu mano poderosa sobre ellos y traigas sanidad. Y que estos milagros provoquen que se postren a tus pies y te llamen Señor de señores. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano, mi hermana. Te deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde juntamente con toda su casa y que en medio de todas estas situaciones difíciles tu fe crezca. Tu fe crezca de tal manera
que te lleve delante de la presencia de Dios en toda circunstancia. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseamos una vez más que Dios te bendiga.